Senador, que van a adoptar, ya nos han informado que el miércoles 6 de julio habrá convocatoria para el periodo extraordinario a fin de atender las observaciones del presidente. ¿El PRD qué posición lleva? Aprobar mañana en la comisión permanente la celebración de un periodo extraordinario, que el periodo extraordinario se circunscribe a un solo tema, el tema de revisar pues, las observaciones que formuló el presidente de la República para aceptarlas o rechazarlas y aceptar o modificar la propuesta que nos hizo de nueva redacción del artículo 32. Es la redacción como quedó en el periodo extraordinario anterior, pues hay que reconocer que tenía vicios de constitucionalidad y que sin duda los legisladores tenemos que hacer esa revisión y adecuar a las leyes a los términos de la Constitución. No, dado que va a ser bien complicado modificar la ley para volver a introducir la obligación de los empresarios, ¿no podría pensarse de volver a una nueva modificación después ya que esté promulgada? Sobre todo por lo que usted nos comentaba, que el que incluya a un campo demasiado grande de servidores públicos va a ser muy, muy difícil. Sí, bueno, habrá cosas que resolver, ¿eh? Por eso la pregunta que me estás haciendo, las leyes como están redactadas involucran a todos los servidores públicos. Antes la obligación de hacer la declaración patrimonial y la nueva declaración de intereses que está prevista en la reforma constitucional puesta en vigor hace un poco más de un año, ¿sí? Estaba en los criterios para que se diera a partir de los directores de área o los directores en el esquema de mando de la Administración Pública Federal, y hoy no distingue, solamente establece servidores públicos, y cuando eso ocurre, se obligan todos los que reciben un salario, los que tienen una relación laboral con algún orden de gobierno, sea federal, estatales o municipales. Y cuando hacemos esa suma, ese inventario de servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, nos encontramos que pueden llegar a 10 millones de personas, y ahí por ejemplo estarían los maestros, las enfermeras, gente que de verdad dista mucho de que más allá de su salario tenga un manejo de recursos discrecional o aún no discrecional que le permitiera una circunstancia irregular. Así es que tendrán que ser de las cosas que ajustemos una vez que las leyes estén vigentes, cuando sean promulgadas y sean publicadas. Y ahí podría entrar también esta obligación de los empresarios, digamos del alto empresariado, los que tienen negocios con el gobierno, de presentar su declaración patrimonial y de intereses. Mira, tendríamos que nosotros, bienvenido al gallo. Así somos los gallos. Así somos los gallos. Tendríamos que hacer la revisión de todo un marco legal. Sí, tenemos que hacerla. Yo creo que el tema de las obligaciones de los empresarios frente a la relación que tienen con el Estado en sus tres órdenes de gobierno, por lo menos debe de circunscribirse al informe de intereses, de un posible conflicto de interés, la declaración de intereses. Eso sí debería de haber prevalecido, pero ya tiene que ser materia de una nueva reforma legal a estos asuntos. Lo otro, puede ser que hoy mismo los criterios constitucionales limiten esa posibilidad y finalmente pues los legisladores tenemos que actuar siempre atendiendo razones constitucionales, razones de procedencia legal, actuar menos con estímulos populistas, con estímulos de cálculo político electoral. Me gusta más pensar así en un legislador,
Yo estoy enamorado de mi función de legislador y creo que hacemos una función más leal a la patria, más leal a los intereses del país cuando actuamos ajustados a esos criterios de constitucionalidad y de legalidad. Senador, ¿cuál va a ser entonces el voto del PRD en el caso de las observaciones del presidente? ¿Las van a avalar con la redacción que envió el presidente? No te lo podría yo decir porque es un asunto que yo no he deliberado con el grupo parlamentario, pero nosotros actuaremos con congruencia política y legal, ¿sí? Y desde luego no seremos obstáculos, ni queremos sacar dividendo político. Yo creo que las cosas están perfectamente claras sobre cuál ha sido el papel de los grupos parlamentarios y de legisladores en individual en los temas anticorrupción. Quedó ya muy decantado ante la opinión pública, ante ustedes como informadores, cuál es el papel que jugamos. Y no hay que acreditar esto en un periodo extraordinario que puede desahogarse en horas, ¿sí? En horas. No va a haber oportunidad. El día 6. Sí, ese es el posible acuerdo hasta que lo apruebe la comisión permanente para el día 6, ¿sí? Y van a ser horas. A mí no me gustaría que se abriera otra vez la parafernalia, lo digo con franqueza, que se anunció de traer a los empresarios a que le pidan a los senadores acepten el veto del presidente de la República, porque lo único que se están haciendo algunos senadores es queriendo crear un escenario de publicitación de su trabajo. Entonces me gustaría que fuéramos eficaces, efectivos, rápidos en lo que vamos a hacer, porque ya el debate ya lo dimos. El debate ya lo dimos. Bueno, y no se discutió el 32, pues lo votamos. Punto. Bueno, así es la historia, así está hecha la historia. Lo votamos a favor todos, bueno, salvo los que no votaron y salvo nosotros que diferenciamos votos, pero nadie discutió ese punto. Por eso yo conté la historia que les conté y que nadie me creyó, de dónde se formularon las reservas y con qué propósito se formularon las reservas. Pero el PRD había dicho que de fondo, ustedes si quieren que la IP rinda cuentas cuando está contratada, cuando tiene contratos con el gobierno, y la propuesta presidencial los deja fuera de todo. Elimina todo Entonces, con razones constitucionales. ¿Me explico? Debiera la IP dar informes de la evolución patrimonial de la empresa, porque la forma como se distribuyen las ganancias está registrada en sus actas, pero eso no tiene en este momento un sustento constitucional. O sea, tenemos una posición política nosotros, pero no vemos que haya un sustento constitucional fuerte para poder llegar a ese punto. Entonces, ¿cómo va a votar el PRD? Puede ser que se abstenga. Puede ser. No lo he deliberado con mi grupo. No lo he deliberado. No podemos bajar la bandera, pero también no podemos ratificar un error. ¿Puede ser voto libre? Sí, siempre es libre en el PRD. Siempre es libre. Sin consenso. Pero siempre es mayoritario a donde va el coordinador. Esa es la condición de que la negociación política del grupo corra a cargo del coordinador, de que donde vote el coordinador tenga la mayoría. Y así ha sido siempre. ¿Sí? Soy muy cuidadoso en eso, sino que le diga a Pancho Garbis. ¿El PRI la podría sacar por simple mayoría, senador? Depende de casos. O sea, yo ya dije que mañana se turna a comisiones, que comisiones tiene 3 posibilidades: llevar al pleno un dictamen de rechazar el veto, veto con BV, no veto con B Castillejos, ¿sí?
Es cierto. Eso lo escribió el Pancho, esa es parte. Y en ese caso tendríamos necesidad de 2/3. El Pleno aprobaría el dictamen de rechazo al veto con 2/3. Si el veto se acepta y el dictamen que sube las comisiones es aceptando el veto, y aceptando la redacción que propone el presidente, solamente 50% más 1. Y después viene una tercera posibilidad que está en discusión. Todavía no está claro si es correcta o no, de que aceptes el veto, pero no aceptes la redacción, sino propongas otra redacción sujeta a los parámetros del veto. Y los parámetros del veto son que los particulares no queden obligados a rendir las declaraciones patrimonial y de intereses. Otra redacción, pero sujeto a los parámetros del veto, y en ese caso tendrías también, se sujetaría a 50% más 1. ¿Y eso tiene caso? Pues no, porque tendría que decir lo mismo. ¿Sí? Pero esa es la posibilidad legal, pues. Me preguntaron del procedimiento y les hablé del procedimiento y también les dije que no tenía ningún sentido buscar una redacción que se sujetara a los parámetros del veto, de eliminar a los particulares de la obligación de rendir sus declaraciones. ¿Qué dirías? Solamente que en lugar de eliminarlos, como fue el tema de la redacción propuesta, sacarlos de la ley, el término de particulares y de las obligaciones ya no están obligados más que, ¿sí?, los servidores públicos, ¿sí?, que dijeras, no están obligados los particulares. O sea, ¿para qué? Lo que te obliga es la disposición de la ley, no lo que no dice la ley, ¿sí?, si no es derecho público, que sea para funciones de autoridad. Cuando la autoridad está obligada, puede hacer solamente lo que la ley le dice. ¿Sí me explico? Lo que la ley autoriza y lo que no le prohíbe la ley. ¿Sí? Senador, ¿le puedo preguntar sobre la situación que vive Oaxaca? Lo que quieras, ver. ver. Se me hiciera usted el favor. Y por otro lado también la situación de que a Oaxaca se le pudiera dar un estado de excepción. Bueno, es inaceptable para nadie, para alguien, que persista la situación de bloqueos en Oaxaca y en Chiapas. ¿Sí? Esto hay que separarlo del tema educativo. Claro. ¿Me explico? Sí, sí. O sea, no puede seguir la tensión social a los niveles a que ha llegado. Pongámonos en su lugar de ellos, de los que viven en Oaxaca y están viviendo en Chiapas. Nosotros exhortamos, pugnamos para que la CENTE busque nuevas formas de expresión política y de manifestación política. No que baje sus banderas, porque sus banderas podemos apoyarlas, sí, pero el tema de sus formas de expresión, de manifestación, que han llevado a la ruptura del orden social en zonas del país y al sufrimiento de la población de ese lugar, ¿sí me explico? Es de verdad que debemos de reprocharlo y debemos de decir que esto termine. No con eso estoy haciendo un llamado silencioso a la aplicación de la fuerza y a la imposición de la fuerza, pero se debe de resolver. Ese es mi... Y si es necesario el uso de la fuerza, se debe usar. Cuando alguien te quiere evitar una respuesta, te dice que se aplique la ley, ¿verdad? Y no usas el término de fuerza. Ya vimos que el uso de la fuerza, ¿en qué puede terminar? Puede terminar en mayor violencia. ¿No se requiere una actitud más abierta del gobierno? Mira, a ver, yo te quiero decir una cosa. Yo creo que la presencia de la fuerza pública allá, en sus protocolos de disciplina e inteligencia, se relajó. Siempre el gobierno hace acciones de inteligencia y siempre está detrás de los movimientos o metido en los movimientos sabiendo qué están planeando,
siempre. Y aquí el hecho de que aparecieran, si es que se corroborara, gentes que accionaron armas desde un hotel o desde los lugares donde se han comenzado a decir cosas, fue falta de inteligencia del gobierno para poder impedir que eso ocurriera. O sea, yo estoy seguro que en este momento lo que está ocurriendo de parte de los manifestantes, de ellos ya se tiene más cuidado de saber cómo se está preparando, cómo se están decidiendo las cosas para poder medir el uso de la fuerza. Para poder medir el uso de la fuerza. O sea, no hay forma de resolverlo dejando que esto se vuelva eterno, Claudia. No hay forma de resolverlo, salvo con la racionalidad del diálogo. Pero precisamente ahorita están dialogando en gobernación, ahí llegaron a un acuerdo, eso no le podría valer al gobierno para decir, ya existen ese tipo de... Bueno, la ruta del diálogo es muy complicada, ¿no? Ya surgió la vertiente de escuchar con mucha razón a los padres, a los familiares de los muertos. ¿Eso a qué lleva? A otros escenarios, A otros escenarios. O sea, no creas que es el antesala del acuerdo político. Sí, es muy complicado, o sea, sí es un asunto muy complicado y nosotros debemos estar no exaltados, debemos estar prudentes, haciendo llamados al diálogo, a la recapacitación de ambas partes. ¿Y cuál es el límite que debe de haber en esos bloqueos? Garantizar la paz social, que puedan desahogar, que pueda mantenerse una convivencia en la vida social de las comunidades. En la reforma educativa decían el coordinador Gamboa y el presidente del Senado que no debe haber marcha atrás ni casos de excepción. ¿Usted qué opina? Yo creo que es un asunto de estrategia de gobierno. Este gobierno cifró su estrategia en las reformas estructurales. La principal de ellas, la educativa. La principal, ¿sí? La reforma energética tuvo mala suerte desde el principio, ¿verdad? La caída de los precios del petróleo, del gas, hicieron que toda la proyección que se tenía de inversión privada, nacional y extranjera, no se diera en los términos. El término de la reforma en telecomunicaciones, pues es algo que no es a mediano y a largo plazo. ¿Me explico? El tema de la reforma financiera, pues ¿dónde está el acceso al crédito? Que esa la hicimos con ese propósito, acceso al crédito. Que todo el que tuviera necesidad de acceso al financiamiento bancario pudiera tenerlo, ¿sí? Y de ahí te puedo ir viendo, porque no tenemos cosas importantes, hemos hecho de varias reformas. Estas legislaturas han sido, ustedes lo deben de aceptar junto conmigo, coincidir junto conmigo, de enorme producción legislativa, de una profundidad muy especial. Todas las reformas al sistema penal acusatorio que empieza en otra, hace más de una legislatura o más de un senado, pero que hoy se concretan en todo un conjunto de cosas. Y entonces es un asunto de estrategia del gobierno. El gobierno no va a dar marcha atrás, y creo que ya fue claro en ese sentido, porque sería romper con su estrategia. ¿Y ustedes lo respaldan en eso? Nosotros pensamos que ninguna ley debe ser absolutamente intocable, cerrada, debe de adaptarse a las condiciones de la realidad que rodea, pero no me pronunciaría yo en este momento por una ¿cómo se llama? Revocación de la reforma educativa. Es mucho más. Pero el asunto es mucho más. Un análisis, por ejemplo, una evaluación, pero que primero te lo declaré, ya, que se tendría que haber una capacitación permanente, ¿sí? En todo caso, ¿sí? Pero no me pronuncio por la cancelación de la reforma educativa. ¿Y el estado de excepción? No. Estado de excepción es anulación de derechos humanos y es muchas más cosas. No, O sea, que por excepción no se aplique en Oaxaca, Chiapas, Guerrero, por parte de la Donde y ahí no se aplica y en el resto del país sí. Esa sería una decisión arbitraria de la autoridad.
¿sí? Porque no puedes tú dejar de aplicar la ley a donde tú quieras, ¿sí? La ley se aplica de manera general en todo el territorio nacional si es una ley federal, como son leyes federales, ¿sí? Sí, o sea, ¿se aplica o no se aplica? ¿Sí? Senador, ¿qué pasó con este acuerdo que tomaron la permanente de recibir a los dirigentes de la CENTE? Es un acuerdo que no ha pasado por el Pleno. No ha pasado por el Pleno porque es un acuerdo de la segunda comisión y fue entregado a la mesa directiva, pero el PRI está ahí haciendo algún manoseo para evitar que se concrete, estableciendo cosas de formato, de acceso al lugar, una bola de cosas, pero no ha pasado por el Pleno. Es de la segunda comisión. Lo que mañana tiene que ocurrir es la integración de la comisión de seguimiento. Así es, Esa se acordó, pero no se integró. se acordó. ¿Quiénes serán miembros de la bancada? Fidel de Médicis y Omar Ortega. Usted, ¿Ya les mandaron algún informe a los que solicitaron la semana pasada? No tengo información. No tengo información. Le voy a preguntar otro tema rápido. Échatelo. Sobre este informe que hizo Amnistía Internacional, en el sentido de que son torturadas todas las mujeres presas en el país o detenidas, que hay una aplicación sistemática de la tortura. Además se lo pregunto porque la minuta que se aprobó en el Senado está en Cámara de Diputados detenida. Sobre tortura. Sí. Bueno, yo te diría que México no es el país donde la violación de los derechos humanos es generalizada y la tortura también no es generalizada. Es una práctica, sí. Y eso, aunque sea un caso, sí, ya preocupa. Pero no es un caso. Son muchos casos que tienen que ver con la profesionalización de las policías, ¿sí? Que tiene que ver con la incapacidad y la falta de profesionalización de los policías. Pero de a pensar que es un asunto generalizado y más para mujeres, yo no lo veo así. O sea, Amnistía y organizaciones internacionales pro defensa de derechos humanos hacen muy bien su trabajo, presionan muy bien a los gobiernos, pero también suelen hacer conclusiones que luego se separan de la realidad y no debemos ser tremendistas nosotros. Debemos de actuar de verdad. También en México, a ver, que alce la mano, ¿quién han sido objeto de tortura aquí? ¿Tú? ¿En qué espacio? ¿Tú? ¿Tú? ¿Algún día te han torturado con una pluma de guajolote? Cuentan las sesiones de ¡Ay, publicidad. En el alcoholímetro, ¿no? Baby Televisa, ¿no? No, bueno, de verdad que sí, las experiencias son desgarradoras, la realidad, pero no podemos hablar de que en México hay una violación sistemática y que el uso de la tortura es casi generalizado. ¿Qué llamemos por tortura? También a lo mejor estoy pensando en una tortura que tiene que ver con golpes y a lo mejor la tortura... Palizas, semiasfixia, descargas de genitales. No, Hizo un estudio de 100 mujeres y de 50, resultó que 50 habían sido torturadas en ese sentido. y más por ejército, ¿ah? Sí, es generalizado. ¿Sí es generalizado? Senador, lo que pasa es que no tortura a todas las mujeres detenidas, pero sí a luchadoras sociales, a mujeres indígenas, a dirigentes sociales. O sea, eso sí está documentado que es generalizado en esos sectores, pues. Pues me pronuncio porque se castiga a los culpables de las torturas y no solamente a quienes ejecuten la tortura, porque es muy fácil de querer sancionar a los ejecutores de la tortura, a las y los salvajes que hacen tortura, a los mandos a cargo del cual están los salvajes que torturan, ¿sí? Yo estoy verdaderamente estupefacto, escandalizado del procedimiento judicial penal en el país, también el judicial civil, Yo conozco casos que llevan 30 años sin sentencia, pero aquí por ahí hay casos de más de 14 años
sin sentencia, con detenido, ¿sí? ¿De qué se trata este sistema? ¿Y cuántos de esos casos habrá en el interior del país? Senador, ya nomás la última. Vamos. Para los Eso, gallos. El presupuesto del recorte parece que sí afecta a ramos sociales. Educación. Educación. Seguro Popular. Se debería de recortar quiénes. Pues mira, primero yo lo declaré ya que el tema del recorte de 31,000 no es una prevención a los efectos del Brexit. Es algo que ya estaba resuelto y que el escenario del Brexit fue muy útil para anunciarlo. Eso lo sostengo, ¿eh? O sea, no es un asunto que tenga que ver con la prevención para recibir y para el impacto del Brexit. Respecto al monto y a dónde impacta, pues sin duda que preocupa que impacta en educación. De las primeras anuncios que hubo sobre esto se dijeron que nunca se haría en cuestiones de programas sociales y de educación, pero al final quien únicamente sabe dónde se hacen los recortes es en Hacienda. Es en Hacienda, ¿sí? Es donde realmente se sabe dónde están. A Pemex fue el lugar donde le pusieron el índice en la pasada y a CFE, pues porque lo están desmantelando, esa es la realidad. Los están desmantelando como empresas, las empresas que fueron, hoy las productivas son ya otra cosa. Entonces, malo que se vaya a impactar la educación en México y malo que se vaya a impactar los programas sociales. ¿Pero dónde debería de buscar? No lo sé. No lo sé. Si les digo con franqueza, no lo sé. Deberíamos de analizarlo. Es mejor que te conteste así, gallo, a que te quiera yo inventar. Procuradores, transaccionales, auditores, leyes, magistrados, aprobación de la cuenta pública 2016 en octubre o antes de que se vayan. Antes, con el mismo Congreso quieren aprobar su última cuenta pública, entonces esto no es más que una exhibición de gobernadores deshonestos que por su nivel de corrupción llevaron a los candidatos de su partido a perder la elección, y que claro, que Gobernación puede actuar para impedir que los congresos locales sean utilizados con esos propósitos. Rechazo toda esa forma de corrupción, porque es corrupción. Rechazamos que así se vea el servicio público. El servicio público es una actividad ética, sobre todo, ajustada a la ley, con los parámetros que impone la ley aplicable, y en este caso estamos viendo que son los dueños del poder. Los gobernadores en sus estados, muchos se volvieron en los señores feudales, en los dueños del poder, en los que quisieron controlar la vida política, social, económica, cultural, y de verdad que van a resultar muchas cosas. Todas las deudas, todo el endeudamiento enorme que hay en estados, ocultos unos en formas como los PPS, APPs, esas formas de participación del sector privado, que finalmente compromete al ingreso de la entidad para pagar esas deudas enormes que hacen inviable las finanzas en los distintos estados. Es que no hacen más que corroborar las acusaciones de que han sido objeto y de que fueron objeto en los procesos electorales. Así es que sí me pronuncio para que Gobernación detenga esta felonía, esta traición a la sociedad de cada estado de la República donde se está pretendiendo esto. En la evaluación interna del PRI, ellos concluyeron que, entre otras cosas, habían perdido por los escándalos de corrupción. ¿No sería momento de que el PRI ya pusiera orden entre sus gobernantes? Bueno, el PRI no va a poner orden porque ese es el PRI. Apuesta a un control político desde sus gobiernos estatales para resultados.
hoy va a competir con menos gubernaturas en el 2018. No deja de ser competitivo, pero ya no va a competir con todas sus gubernaturas que tenía de estados tan importantes, como es Veracruz, sobre todo de entre todos los que hubo definición. Por eso yo creo que el escenario del 5 de junio se cambia, se modifica, pero la definición del 2018 está en el 2017, en el Estado de México. Gracias. Gracias. Dale, Víctor. No le hablé de